También vamos a tener un hallazgo simultáneo de los no anaerobios o los aerobios facultativos, generalmente como cuáles, los cocos gram-negativos. Ahí tenemos el lactus, el Staphylococcus pneumoniae y a los Streptococcus pyogenes. Y como causas raras vamos a tener estos dos, las Bacteroides fragilis y la Legionella. Y el anaerobio más virulento va a ser el Fusobacterium nigrococci. Ahora, si la adquisición va a ser intrahospitalaria, los más comunes son los aerobios. Entre estos pues de las enterobacterias, que con menor frecuencia va a estar el Staphylococcus aureus, pero también puede haber anaerobios implicados, pero en menor proporción. En pacientes hospitalizados, ancianos, diabéticos, los que sufren de una enfermedad cardiopulmonar crónica, pacientes que han recibido tratamiento antimicrobiano, entonces sufren estos cambios en la flora orofaringea, lo que predisponen a que puedan estar anaerobios implicados. Hablando de patogenia del absceso pulmonar primario, se puede dar una infección retrógrada, la siembra de pulmonar hematógena que son procedentes de otros focos infecciosos, como también se puede dar por la extensión directa transdiafragmática, ¿a través de qué? Del absceso estreptoclínico o también de otras infecciones abdominales. Vamos a hablar sobre el perfil de epidemiología y los factores de riesgo. Comúnmente esta patología va a afectar tanto a varones y a mujeres, pero es más común verlo en varones de edad madura. Los factores de riesgo de respiración en pacientes con estado mental alterado, pacientes que son alcohólicos, pacientes con sobredosis espermatológica, pacientes que presentan convulsión, disfunción pulmonar, trastornos de la motilidad esofágica o pacientes que pasan mucho tiempo recostados. Bueno, la etiopatogenia es la aspiración de secreciones, que es un mecanismo patogénico más frecuente que va a ser de la cavidad orofaringea. Va a estar relacionada con las alteraciones del estado de conciencia, como hemos hablado, el alcoholismo, pacientes que pasan mucho tiempo recostados, pacientes que tienen anestesia general, sobredosis de medicamento, trastornos comiciales, un coma diabético y un shock. Las bacterias más frecuentes son las anaerobias, como hablaba mi compañera, procedente de caries o grietas gingivales. Generalmente van a ser también en manipulación de la vía aérea, como una broncoscopía o ventilación, y otros factores de infección. La patogenia, como ya hablaba, es más común de los abscesos pulmonares debido a la aspiración de las bacterias anaerobias, pero también puede ser por aerobios. Las patogenias anaerobias más frecuentes son el Streptococcus, Fusobacterium, Prevotella y Bacteroides. Los aerobios más frecuentes son el Streptococcus y el Staphylococcus aéreo metilcilino resistente. La introducción de estos patógenos en los pulmones va a causar lo que es la inflamación. En el transcurso de 1 o 2 semanas se va a presentar la necrosis de los tejidos, va a continuar con lo que es un absceso, este suele romperse en un bronquio, el contenido va a ser expectorado y va a dejar una cavidad llena de líquido y aire. 10% de los casos se produce por extensión directa o indirecta, que lleva a lo que es en la cavidad pleural puede producir un empiema. ¿Qué es un empiema? La producción de pus en el La patogenia tenemos los abscesos pulmonares primarios y secundarios. Los abscesos pulmonares primarios van a empezar con lo que es la aspiración de bacterias de las fisuras gingivales hacia lo que es el parénquima pulmonar. Los pacientes van a aportar una carga pulmonar de material. Primero se va a desarrollar lo que es una neumonitis en un periodo de 7 a 14 días, va a pasar lo que es necrosis del parénquima y una cavitación. La patogenia de los abscesos pulmonares secundarios, generalmente va a depender de un factor predisponente, que tenemos lo que son los infecciosos y los no infecciosos. Puede ser cuando hay un trastorno sistémico subyacente en un paciente, como es la inmunosupresión y la alteración del mecanismo de defensa del hospedador, que va a aumentar la susceptibilidad del desarrollo del absceso. En los infecciosos tenemos el absceso postquirúrgico, infección extrapulmonar, endocarditis infecciosa, una Mycobacterium tuberculosis, empiema y osteomielitis. No infecciosos vamos a tener lo que es la bronquiectasia, la vasculitis, el embolismo pulmonar y las neoplasias pulmonares. Gracias. Los abscesos pulmonares primarios. Su localización es más común en los segmentos superiores debido a la predisposición de los materiales aspirados a depositarse en esas áreas. Son más frecuentes en el pulmón derecho, ya que el bronquio principal derecho está menos aislado.
La microbiología de los abscesos pulmonares primarios a menudo es polimicrobiano, incluye sobre todo organismos anaerobios y estreptococos microaerófilos. Cuando no se aísla un patógeno del absceso pulmonar primario, la lesión se denomina absceso pulmonar inespecífico y se presume la presencia de anaerobios. El término absceso pulmonar pútrido se aplica cuando hay aliento, esputo o entiema fétidos y es diagnóstico de un absceso pulmonar por anaerobios. Los abscesos pulmonares secundarios, su localización puede variar con la causa subyacente. Su microbiología abarca desde un espectro bacteriano muy amplio con una infección frecuente por pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram-negativos. Además, es posible identificar una gran variedad de patógenos en pacientes con ciertas áreas endémicas en situaciones clínicas específicas, como los hospedadores inmunodeprimidos y los pacientes en un cuadro clínico típico de absceso pulmonar primario. Puede infectarse con organismos inusuales muy diversos. Cuadro clínico. Muy bien, en el cuadro clínico se asemeja a una neumonía aguda. Puede haber fiebres, fríos y sudoración. Hay abscesos pulmonares anaerobios y pútridos. En los anaerobios el comienzo es indolente. Este cuadro presenta malestar, febrícula, transpiración nocturna, tos productiva, e hay incluso hemoptisis, anemia y adelgazamiento. Esto obliga a establecer un diagnóstico de diferencial de una neoplasia. Una vez que se produce la cavitación, hay una presencia de expectorenos fétidos abundantes, en especial cuando hay neurobios productores de metano y otros gases, como la probotela, la porfirimona y los bacteroides. También hay expectoraciones que vienen acompañadas de vómito. En los abscesos pulmonares pútridos se evidencia flemas de color anormal, esputo con sabor y olor fétido. Puede haber la sudoración, la tos productiva, la hemoptisis y las flemas de color anormal. En los signos. Esos signos pues están presentes, puede ser similar a los de la neumonía, son inespecíficos. Hay una disminución de los ruidos respiratorios que indica una consolidación o desdame. Hay una temperatura mayor o igual a 38 grados. Los crépitos sobre la zona afectada, también hay agofonía y matidez en la percusión en presencia de desdame. Los pacientes suelen tener signos de enfermedad periodontal y antecedentes de una causa predisponentes de expiración, como la disfagia o alguna enfermedad que causa problemas de conciencia. Las etapas se dividen en tres: una etapa inicial, una apertura ovómica y una etapa supurante. La etapa inicial es un cuadro moderado que a veces es tórpido, de una neumonía aguda que dura aproximadamente una semana. Cursa con síntomas generales y locales, que son fiebre, escalofríos, anorexia y decaimiento. Entre los síntomas locales se encuentra la tos seca inicial, la punta de costado y la disnea. En el caso de infección por anaerobios, el comienzo es más bien subagudo, con mal estado general, pérdida de peso, fiebre, sudoración, durante 2 a 3 semanas. La etapa de apertura ovómica es en torno a la segunda o tercera semana. La tos se vuelve productiva, la expectoración puede ser más hemóptica, la cuantía del esputo aumenta progresivamente, es purulento y fétido. Frecuentemente la expectoración se presenta de forma aguda tras un acceso de tos muy abundante y acompañada de náuseas. Es la clásica vómica y es más frecuente que sea de moderada a repetida. Una vómica fraccionada, una vómica nomular. La etapa supurante se observa cuando el tratamiento no es eficaz o no se ha tratado. Comienza cuando se abre el absceso y los pacientes se aprecian sépticos, sudorosos, febriles, con tos y expectoración maloliente, y en ocasiones pútrida, que puede estar procedida de una vómica y a veces hemóptica con dolor torácico de tipo pleural. En ocasiones se rompen contaminado cavidad pleural y evolucionan hacia el pioneumotórax. Al examen físico existe un inicio de signos con consolidación pulmonar y auscultando un soplo de características pleurales. Si existe participación pleural, se presenta una halitosis marcada.
En el diagnóstico hay 4 claves para hacer un diagnóstico diferencial también. Hay la observación directa de la aspiración, vamos a ver el rayos X de la cavitación con o sin empiema. Como mis compañeros han mencionado, el empiema es el acúmulo de pus entre el pulmón y la pared torácica, la expectoración pútrida y la morfología microscópica. En la parte laboratorial vamos a ver que hay aumento de los leucocitos y también aumento de la BCG, BCL. La BCG es la velocidad de sedimentación globular, donde vamos a ver en cuánto tiempo o con qué rapidez se pegan los glóbulos rojos al tubo de ensayo en 30 minutos. También vamos a ver trombocitosis, anemia. En la radiografía vamos a ver que cuando hay empiema vamos a tener cavitaciones, tabicaciones, colecciones localizadas en niveles hidroaéreos. Como en este podemos ver, aquí tenemos los niveles hidroaéreos. Sí. En una tomografía vamos a ver que es un poco más sensible, ya que vamos a poder diferenciar los niveles hidroaéreos de las cavitaciones. Esto también nos va a ayudar a diferenciar cuando hay la presencia de múltiples imágenes cavitadas que van a ser de tamaño similar. En el esputo no es un estudio diferencial, un estudio válido para el diagnóstico etiológico, pero sí para un diagnóstico diferencial. El hemocultivo es poco sensible, ya que la mayoría de estos presenta o cursa con bacteriemia. En la toracocentesis solamente la vamos a poder revisar si es que el paciente está teniendo una evolución desfavorable y si es que hay acúmulo de líquido. Si es que hay acúmulo de líquido. Y la fibrobroncoscopía, como podemos ver aquí, es la introducción de un broncoscopio que nos va a tener una mejor imagen de los bronquios, de los órganos. Ya sea nos puede servir para poder hacer una biopsia, un cepillado. El absceso pulmonar se sospecha por los antecedentes en un paciente que es propenso a la aspiración debido a la alteración de la conciencia o una disfagia, y se confirma por la radiografía de tórax o también por una tomografía que muestra cavitaciones. En la figura A y B de las radiografías anteroposteriores y lateral de tórax se observa una imagen cavitaria con paredes engrosadas y escasas opacidades intersticiales parailiares y adyacentes a la lesión, con escasos velamiento del ángulo costofrénico izquierdo. En una tomografía computarizada de tórax, en esta muestra una lesión cavitaria en el lóbulo superior izquierdo con extensiones a la pared torácica subyacentes y afectación del músculo pectoral. En esta tomografía es una tomografía de tórax contrastada de un corte axial y en ventana pulmonar, en la que se observa una lesión cavitaria de 5 por 4 centímetros, lo que está en las flechas rojas. Está localizada en el segmento superior de língula de paredes engrosadas, cuyo contenido sólido irregular de 4 por 3 centímetros constituye el signo de la media luna. Se asocia a patrón pulmonar en vidrio exfundido y engrosamiento focal pleural adyacente. Los hallazgos que corresponden a un micetoma típico. Estas huellas van a ser, son huellas persistentes que son acumulación de ciertas cantidades de líquido. Ya a veces no pueden ser infectadas y van a ser más que todo por inflamación. En las bronquiectasis quísticas vamos a ver que el paciente va a ser asintomático y el nivel hidroaéreo va a desaparecer en las semanas. En las neoplasias va a ser insidioso y subagudo,
ya que más que todo en los abscesos pulmonares vamos a ver que hay cavitaciones en zonas declive del pulmón. En cambio, en las neoplasias es en zonas no declives, y eso es como un diagnóstico diferencial que nos podría ayudar. Tratamiento. Ya llevo el tratamiento que en los abscesos primero se puede usar lo que es la clindamicina, también amoxicilina con ácido clavulónico y también la moxifloxacina. La clindamicina de 600 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas, y cuando desaparezca la fibra se puede hacer 600 miligramos por vía oral cada 6 horas. La amoxicilina más ácido clavulónico en dosis iniciales cada 8 horas de 2 gramos por vía intravenosa. La duración puede ser desde 3 a 4 semanas, ¿no? Después se le puede continuar, o sea, puede ser con clindamicina o también tal vez puede ser con amoxicilina, ¿no? Si inicia el tratamiento desde el principio, se puede continuar también por vía oral en caso de que ya desaparezcan los síntomas, ¿no? También la moxifloxacina de 400 miligramos vía oral. En los abscesos secundarios, la cobertura antibiótica debe enfocarse en el patógeno aislado y a menudo se requiere un curso terapéutico ampliado. La duración varía del estado inmunitario del explorador y del patógeno identificado. Como decía aquí, puede ser la clindamicina, puede ser por vía intravenosa, dosis de 600 miligramos cada 8 horas. También creo que es la amoxicilina más ácido clavulónico. También otros tratamientos puede ser como es la metronidazol más cefalofurina de tercera generación, y como es la moxifloxacina, ¿no? Que es la quinolona de quinta generación. En caso de que no haya una buena respuesta al tratamiento, se puede hacer lo que es tratamiento quirúrgico, ¿no? También en caso de que haya sospecha de neoplasias hemorragia, ¿no? Se puede hacer lo que es una lobectomía, que es una extirpación, ¿no? De un lóbulo, también puede ser lo que es la neumonectomía, que es la extirpación de un pulmón entero, ¿no? Dado que este es un elevado riesgo, ¿no? La operación quirúrgica. En este caso también se tiene que utilizar lo que es el drenajes percutáneos o endoscopías para sustituir el intervento. En caso de drenajes percutáneos se tiene que hacer sí o sí con un taco o con una fluoroscopía, ¿no? Al fin de no dañar o perforar los tejidos del pulmón. Las complicaciones pueden relacionarse con el desarrollo de cambios quísticos persistentes, que son neumatoceles o bronquiectasis. Otras complicaciones posibles incluyen la recurrencia del absceso a pesar del tratamiento adecuado, la extensión al espacio pleural con un desarrollo del empiema, una hemoptisis que ponga en peligro la vida y aspiración masiva del contenido del absceso. Bien, este es el caso clínico de este tema, y pues el nombre del paciente es Dilber Panoso de Izaga, con fecha de nacimiento 13 de enero de 1974, el lugar de nacimiento Cochabamba, tiene 49 años de edad, género masculino, casado, es de nacionalidad boliviana, religión católica, y la fecha y hora de realización de la historia clínica es el 24 de abril de 2023. Antecedentes personales patológicos, pues es el paciente sin historia de antecedentes personales patológicos conocidos ni uso de tratamientos crónicos. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, vamos a ver que él tiene un hábito de tabaquismo, fumaba 25 paquetes al año, pero eso lo suspendió hace 2 meses. En cuanto al alcoholismo, sí era alcohólico durante 25 años, bueno, no alcohólico, ¿no? Porque bebía todos los fines de semana hasta la embriaguez, lo cual lo ha dejado hace 7 años. Al examen físico general, el paciente se encuentra normotenso, afebril, con adecuada frecuencia cardíacas, pero sin embargo está taquipnéico y con saturación del 88%. Al examen físico regional, a nivel del tórax, se va a ver lo que es la exploración llama la atención que presenta una hipofonía en la base pulmonar izquierda asociada a una percusión mate. El resto de los hallazgos del examen físico son normales.
Fuente de la historia es el mismo paciente que merece relativa confianza y motivo de consulta es el dolor de pecho con tos y tos con flemas. En cuanto a la enfermedad actual, consulta con historia de un mes de evolución, de dolor torácico, tos productiva con esputo verdoso fétido, disnea de moderados esfuerzos, pérdida de peso no cuantificada y sensación febril. El dolor se caracteriza como un dolor torácico, como de localización en mi tórax izquierdo, punzante e intensidad 8 de 10. Aumenta durante la inspiración y los episodios de tos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en el hemograma muestra leucocitosis con desviación a la izquierda, anemia normocítica, normocrómica y trombocitosis. Función renal y electrolitos con presencia de azoemia renal, radiografía de tórax con presencia de radioopacidad basal izquierda y con borramiento de ángulos cardiofrénicos, costofrénicos. PCR de 29 miligramos por decilitro. Electrocardiograma, vamos a ver que tiene un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, sin desviación del eje cardíaco. Datos de hipertrofia de cámaras ni datos de isquemia aguda. Ante dicha historia y hallazgos se decide hospitalizar para ampliar los estudios. Además se brinda oxigenoterapia suplementaria con cánula nasal de 2 libras por minuto, con la que el paciente remonta. Se amplía con los siguientes estudios que son la serología, PDRL, hepatitis B y VIH, HIV, las cuales resultan negativas. En cuanto a los cultivos, se hizo un hemocultivo, cultivos de esputo y cultivos de sitio quirúrgico, los cuales resultan negativos igual. Las endoscopías 3, sin presencia de bacilos alcohol ácido resistentes, hemoglobina glicosilada al 5%, tomografía axial computarizada, sin alteraciones en el cuello, pared torácica ni en mediastino. Presenta adenopatías ovaladas en varios niveles de hasta 15 milímetros de carácter inespecífico. Campos pulmonares con presencia de patrón infiltrativo, difuso, nodular de características centrolobulares bilaterales. Asociado a focos de consolidación y lóbulo medio y segmentos medio posterior del pulmón derecho, así como basales posteriores izquierdos. Y llama la atención la presencia de un derrame pleural izquierdo con nivel hidroaéreo, con pared no valorable. Se sugiere correlacionar clínicamente con empiema o un absceso pulmonar atípico. Del TAC se extrae la siguiente imagen. Entonces, en el TAC se puede observar un corte axial en la ventana pulmonar a nivel del campo pulmonar izquierdo. Llama la atención la presencia de un nivel hidroaéreo. La conducta. Se decidió cubrir al paciente con vancomicina y cefotaxima. Además se solicita una valoración por el servicio de neumología. Ahí indican que el proceso que se observa actualmente probablemente es el resultado de una bronconeumonía adquirida en la comunidad, que posteriormente llevó a la formación de un absceso, por ello no puede descartarse la presencia de una comunicación con el espacio pleural. Finalmente, debido a la ocupación del espacio pleural, se decidió llevar a sala de operaciones para llevar a cabo un drenaje de corticación y de colocación de una sonda de tórax. Posterior a esta intervención, el paciente presentó mejoría de los síntomas. El nombre de los que han expuesto. Ahí está.